Ok, bienvenidos amigos de Frecuencia SB, te saluda Luis Paz. Es un placerazo iniciar este proyecto contigo. Estamos transmitiendo desde San Vicente y hoy tenemos como invitado a nuestro buen amigo Rómulo Hernández. Bienvenido, Rómulo. Es un gusto, Luis, aquí estamos presentes. Bravo. Un gustazo saludarlo. Este día pues vamos a dar inicio a nuestro proyecto podcast Frecuencia SB, en donde esperamos ser un espacio para poder desarrollar diferentes planteamientos e ideas para generar criterio en nuestros oyentes. Es un proyectito que se ha venido trabajando ya desde hace algunos meses y que pues con mucha alegría estamos iniciando en esta ocasión. Esperamos que el contenido desarrollado en este espacio sea del agrado de todos nuestros oyentes y pues hay que comenzar. Vamos a arrancar con un tema muy interesante. Y ya que estamos transmitiendo desde San Vicente, tenemos que saber, bueno, ¿de dónde viene San Vicente? Y justamente es el tema que desarrollamos en esta ocasión con nuestro querido amigo Rómulo Hernández, quien nos va a estar platicando acerca de el origen y la historia de San Vicente. Así que bienvenido nuevamente, mi querido amigo. Pero antes de entrar en materia, por favor, platícanos quién es Rómulo Hernández. Bueno, Rómulo Hernández, otro más ahí en el montón de gente, ¿verdad? Un vicentino de corazón, ¿verdad? Porque no he nacido aquí. Pero como la historia, El Salvador es pequeño. Uno hace poco he estado estudiando bastante sobre Alberto Masferrer, toda la historia de Alberto Masferrer y el golpe de 1932. Bueno, mi nombre es Rómulo Hernández, nací en Santa Ana en 1953. Mi padre era un agricultor que aprendió a leer y escribir y con eso fue suficiente. Fue alcalde de Metapán varios periodos, fue juez de paz en bastantes ocasiones. Y mi mamá era una maestra de 6º grado con un curso de 6 meses y dejó de ejercer cuando se casó con mi papá. Mi papá, yo tengo tengo 3 hermanas, todas están vivas. No soy historiador, las cosas que sé las he leído o las he oído o las he vivido, porque con los años que tengo ya también he vivido algo. En alguna ocasión nos decía, le ponen mucha atención a los jóvenes, quieren oír jóvenes poetas, pero no, si cuando uno está joven está juntando las historias que ya cuando viejo las cuenta. Entonces cuando está joven uno en vez de ni hablar puede. Pero bueno, estamos aquí para hablar de San Vicente. Excelente, gracias. Qué interesante ese concepto, ¿verdad? Pedirle al joven algo que aún no ha vivido. Que no ha vivido. Qué interesante, de veras. Bueno, hay que entrar en materia entonces a lo que hemos venido. Bueno, origen e historia de San Vicente. Hay que comenzar hablando, bueno, yo creo que hay que abordarlo esto desde, digamos, la ocupación del espacio territorial, ¿verdad? O sea, ¿cómo fue que se comienzan a ocupar estas tierras en donde hoy nosotros residimos? Pues fíjate que el origen del planeta Tierra, en un inicio dice que era un solo continente. Pangeas le nombran, ¿verdad? Y con los años las eras fue modificándose, separándose, unos fragmentándose en los que ahora continentes. Entonces se encuentran los fósiles más antiguos de los primeros seres humanos en África, pero luego se han encontrado seres antiquísimos en China, en América. Entonces se cree que en todos lados se generó el ser humano, se desarrolló, se evolucionó. Pero otro conocimiento que se tiene es que atravesaron el estrecho de Bering los mongoles y nosotros tenemos ADN de mongoles. Entonces ellos empezaron a poblar estas llanuras de Canadá y Estados Unidos y bajaron al altiplano mexicano y con el paso de los años fueron poblando esta zona. Pero también habían unos indígenas que vivían en Sudamérica y en el Caribe. Y se cree que ellos llegaron navegando por islas. Algo así como la historia de la isla de la Pascua, que es tan intrigante, ¿va? Entonces así vinieron aquí los pipiles.
poblaron primero la zona. Habían de dos razas, los aztecas y los náhuatl, y que habían tenido grandes guerras entre ellos. La cosa es que cuando las migraciones eran al revés, digo, la gente venía de allá arriba y hoy va para arriba, va la gente buscando los Estados Unidos o el continente norte. De allí, cuando los españoles vinieron aquí, don Cristóbal Colón, que descubrió Guanahani, la isla que nombró el San Salvador, y luego visitó hasta Puerto Rico y República Dominicana, que ahí con los restos del arca de la del nao, que no era una carabela, no, que un nao construida en La Coruña. Y por ahí se ha investigado de dónde era Cristóbal Colón. Cristóbal Colón no era genovés, esa es otra persona, el que dicen que es Cristóbal Colón. Cristóbal Colón era un navegante de La Coruña. Entonces él, con los restos de la Santa María, que no se llamaba Santa María, ¿no? Que la nombraron Santa María porque en una misa que antes de salir era a la Santa María, le dedicaron la misa, entonces ahí es que le pusieron el nombre, le cambiaron el nombre, o le apodaron así. Él en esa época, en el segundo viaje, lo llevaron prisionero a Cristóbal Colón, porque los reyes católicos habían nombrado la Inquisición, y está un santo, Tomás de Torquemada, que era un gran inquisidor que mató miles de personas, pero se la vio y salió libre y logró hacer otros 2 viajes más. O sea que él ya después, cuando él vino aquí, ya tenía hasta prohibido desembarcar en Centroamérica. Entonces los que estaban gobernando ahí en Cuba llegaron a México, y Hernán Cortés conquistó o derrotó a los indígenas por un engaño, por una traición. Se conoce de una indígena que le dijo a él cómo tenía que hacer para vencer a los aztecas. Junto con los aztecas, buscando el tesoro, porque no nos engañemos, ellos buscaban oro. Bajaron la ruta de México buscando al sur y llegaron a Guatemala. Ahí en Guatemala, en la guerra, tenían una guerra entre los cachiqueles contra los quichés. Y los cachiqueles ayudaron a los españoles, y venían también unos mixtecas con ellos. Y mataron a Tecumumán, el famoso, que era un gran hombre, gigantón. Luego vinieron a El Salvador y entraron aquí por Azcagual, que ahora se llama Cajutla. Y allí sí los estaban esperando los salvadoreños, y le pegaron a este señor, a Pedro de Alvarado, que era el adelantado que mandaba Hernán Cortés. O sea, invade Pedro de Alvarado. Pedro de Alvarado fue el que entró. Entonces lo pegaron su flechazo allí, un príncipe atonal. Y al final ellos lo recibieron bien, los nobles pipiles, donde estaba el famoso Atlacate el Viejo, que muchos historiadores que dicen que Atlacate no existió. Y dicen ellos que no existió porque ellos, como los jóvenes se rebelaron, los españoles mataron a los ancianos en venganza, y allí mataron a Atlacate el Viejo. Luego el Atlacate joven se escondió en las montañas, famosos los lugares donde dicen que estuvo. Allá no me recuerdo el pueblo donde está la montaña de Atlacate, el mirador de Atlacate en La Libertad. Y ya no lo vieron ellos morir, él murió libre. Entonces ellos llegaron y hicieron un asentamiento en El Salvador. Que es el primer asentamiento ya hecho por españoles. En 1524 creo que fue ese asentamiento en El Salvador. El nombre de la zona esa se me ha olvidado, no lo he podido encontrar nuevamente, pero yo lo tenía antes, cómo se llamaba el lugar. Habían cuatro reinos aquí en El Salvador, porque habían cuatro los bastones de mando, que por cierto aquí en El Salvador solo hay uno. Los otros están, que habría que irlos a buscar en los museos de Londres, de dónde están, ¿verdad?
porque son de jade, son verdes, son el cetro, los cetros. Estamos hablando de año 1520, 1530, por ahí. Así, cuando vinieron. Le preguntaron a los indios de ahí de la zona de Antiguo Cucatlán, dónde era la capital. Y los indios entendieron que preguntaban hasta dónde llega. Entonces ellos llegaron hasta Suchitoto, allí fundaron su primer capital, se supone, un lugar que se llama La Bermuda. Ahí están las ruinas. Los invito a que vayan a dar un tour por ahí, va. Pero ahí se dieron cuenta que lo que llegaba hasta allí llegaba el reino. No era que allí fuera la capital del reino. Pero todo eso estaba poblado. El camino para Suchitoto está San Martín, se llama Pulululán se llama, el río Lodoso. Después está Perulapán, que se llama guardián del río Lodoso, y está Perulapía, que es la puerta del río Lodoso, una cosa así. Eran asentamientos que habían indígenas, con bastante gente, no eran pocos. Pero ellos los españoles sometieron, mataron a bastante, porque ellos se rebelaron. Es más, cuando regresó derrotado don Pedro Alvarado, dejó un hermano ahí, no me recuerdo el nombre, tendría que revisarlo aquí, si tengo por aquí los nombres exactos de ellos. Entonces, vaya, llegan a los límites del reino. Entonces, en ese momento, ¿qué? Seguimos hablando de los años 1530, más o menos, ya 1540. Sí, por ahí. Cuando los primeros asentamientos aquí en El Salvador. Ajá. Entonces ellos, cuando él regresó, calmaron la rebelión. Es más, a los mexicanos que venían con ellos les dieron un asentamiento y les prometieron que iban a tener ganancias, pero no les dieron nada. Y son el pueblo de mexicanos que hay ahora. Ahí era un asentamiento de los mexicanos que venían con los españoles. Luego empezaron a poblar El Salvador. Para 1634 creo que es la fecha. 1635 se funda la ciudad de San Vicente. Ya para esa época ya habían asentamientos españoles en Apastepecan y Ciguayapa. Eran dos pueblitos que habían ahí donde está Pastepeque ahora. Pastepeque quiere decir cerro de piedra de alabastro, que es el cerro que está ahí donde está el Museo de Sabas. Qué interesante. Conozco. ¿Conocemos? Sí. ¿Y conoces el rillito que está donde hacen la molienda? Sí, también. Ahí es el río, el otro se llama Suguayapa, río de ranas. Era el otro asentamiento. Ahora quizás es un barrio se unificó. de Pastepeque. En esa época eran los asentamientos. Allí habían españoles. Ahí estaba don Diego, don Jorge Alvarado, don Diego Alvarado y don Gonzalo Alvarado, hermanos de Pedro Alvarado. Por cierto que por ahí están los descendientes de él, ¿verdad? Los descendientes de los Alvarados, aquí en San Vicente. Habían otros españoles viviendo aquí en Ixtepeque, en Tepetitán, que se llama Tepetitán se llamaba. Entonces, por orden del capitán general y presidente don Alfonso Quiñones de Osorio, creo que se llama, se ordenó que se diera cumplimiento a una ordenanza del rey Alfonso IV de Austria, que había sustituido a la dinastía anterior de los Habsburgo, que había muerto el último rey sin dejar hijos. Entonces él acababa de hacer la sucesión del reino en España. Sí, reciente. Acababa de pasar eso. Entonces ellos, dando cumplimiento de eso, ordenó a los alcaldes mayores de los pueblos esos indígenas, porque hay que recordar una cosa bien importante: cuando Cristóbal Colón tomaba posesión de las tierras, lo hacía en nombre de la corona, y todos los seres humanos que habían ahí pasaban a ser súbditos del rey. Entonces por ahí viene el porqué que yo creo que también a Pedro Alvarado también como que le hicieron un pequeño juicio, porque por abusos y maltratos a los indígenas.
O sea, porque existía esa orden de que si eran súbditos del reino. Aunque no se manejó aquí se siguieron explotando como esclavos y explotando, ¿va? Claro. Porque al final de cuentas se dio cuenta que no había oro suficiente, o sea, lo llevaron el que estaba más a la mano, los ríos no tenían. Hasta nuestros días aquí hay bastantes ríos que tienen oro. Pero para sacar un gramo de oro quizás sale más barato trabajar, vender piedra y con el dinero comprar el gramo de oro, sí, que estar sacándolo de los ríos. Entonces ellos empezaron a explotar la tierra. Y para explotar la tierra usaron la mano de obra que eran los indígenas. Los indígenas no se doblegaban fácilmente. Entonces trajeron esclavos. Y aquí a San Vicente trajeron esclavos. El árbol que está ahí en la par de la iglesia del santuario, que le dicen el árbol de los cuches, porque dice que allí vendían cuches, no, hace muchos años. También le dicen el árbol de los lamentos, allí lo que vendían era esclavos. Y está a 2 cuadras del árbol del Tempisque, donde se reunieron esas primeras 50 personas o 50 familias cuando por orden de Quiñones de Osorio, ellos pagaron un dinero y compraron. Eso lo tengo por aquí anotado y no me quiso darla. Entonces, vaya, recapitulando un poco, ingresan y básicamente pues toman posesión de las tierras de una u otra forma, a manera forzosa. Los españoles. ¿Sí? Correcto. Y el rey es quien, digamos, mandata que hay que dejar los abusos, hay que dejar a la gente pues ya como vivir con más tranquilidad. Yo creo que eso es al final lo que termina dando paso al famoso asentamiento español, ¿verdad? Porque las historias que nosotros hemos escuchado dicen: San Vicente se funda en 1635 por 50 familias españolas. Con todo este contexto entonces que nos está dando, significa de que realmente no fue algo tan voluntario, sino más bien algo, digamos... sí, obligatorio. De obligatorio cumplimiento en función de lo que el rey mandaba. Correcto, sí. Y pagaron, compraron... Al rey le compraron la tierra. Sí, compraron ejidos, parece que era la tierra en ejidos, sí, lo pagaron al rey. Entonces ellos le habían nombrado primero San Vicente de Lorenzana. Bueno, y antes de pasar a eso, bueno, el nombre, vea, San Vicente, es algo una pregunta que yo tenía por acá como preparada para hacer, y es, o sea, ¿de dónde viene el nombre de San Vicente? ¿Quién es San Vicente? Ese es bien interesante. Fíjate que San Vicente es abad y mártir, dice, ¿verdad? Correcto, San Vicente. Ahí lo tenemos en el parque. Correcto, ahí está. Es San Vicente. El santo. Resulta que antes de Cristo, cuando el imperio romano estaba conquistando la Hispania, la Galia y la Bretania y la Teutonia y las zonas donde ellos fueron avanzando las tropas famosas de los romanos, hubo un asentamiento en un lugar que se asentó la 7ª legión romana. Entonces, legión. Entonces, de allí viene la palabra León, porque el San Vicente era de la ciudad de León. Posteriormente, allí, en una celebración de un emperador que no lo tengo a la mano porque no me quiere dar la tablet, fíjate. Se ha quedado pegada quizás ahí. Sí, se ha quedado con problemas. Entonces, en esa celebración, un centurión era algo así como un capitán que comandaba varias patrullas de romanos. Ese Marcelo, parece que se llamaba el centurión, se hizo cristiano. Y tiró al suelo la espada y tiró al suelo los galones que lo identificaban como centurión. Entonces fue capturado y fue decapitado. Tenía 12 hijos y casi no estoy seguro si los 12 hijos se hicieron cristianos después y son santos de la iglesia. Fueron revisados después en el martilugio de la iglesia y fueron canonizados.
también la mamá de Marcelo, parece que se llama San Marcelo. También fue canonizada Santa Nonia. Y sucedían bastantes milagros en esos lugares. Total que San Vicente fue el abad de ese convento, que era el convento de San Marcelo. Entonces, ¿y el abad qué significa el abad? ¿Es un cargo, un título? Es que la iglesia les dicen abadías. Entonces el abad es el que está a cargo de la abadía. Entiendo. Entonces él era el abad. De hecho, las abadías siguen muy vigentes, por ejemplo, en Gran Bretaña. Yo escucho, ejemplo, he estado viendo la serie esta The Crown de... La abadía de Westminster. La abadía de Westminster. Sí, correcto. Sí. Aunque ese monasterio que se fundó allí, en ese lugar, dice que era un lugar bonito de nacimiento de agua. ¿A dónde quedaba? En León, España. León, España. Sí, León. El señor don Álvaro Quiñones de Osorio era originario de allí y era devoto de San Vicente y era de Lorenzana, de la estirpe de Lorenzana, como el apellido. Total que cuando se vino para acá, le dio al hijo, porque Álvaro Quiñones de Osorio murió en un naufragio, iba con un cargo a Perú, al virreinato de Perú, y murió en un naufragio. Él y toda la familia, y un hijo de él, Diego Quiñones de Osorio, heredó los bienes de él aquí. Total que era marqués de Lorenzana. Y hay un territorio aquí en San Vicente que va desde el río Caguapa hasta el río Lempa, que se llama el Marquesado, que eran territorios de él, de la propiedad de él, del marqués de Diego Quiñones de Osorio. San Vicente en 1824 creo que fue cuando fue el último edicto que dio el rey de España antes de que se independizara, y San Vicente fue nombrado, no sé, municipio, Villa quizás. Villa, pero abarcaba Zacatecoluca, Sensuntepeque, Cuscatlán, era grande. Entonces, cuando nombran San Vicente es gracias al abad del templo de San Marcelo. De San Marcelo, sí, el abad. Sí. Qué interesante. Bueno. Y era de Lorenzana. Ajá, correcto. Pero cuando después el rey le dieron el permiso de fundación, le cambiaron el nombre de Austria, porque Alfonso IV era de Austria. De la Casa de Austria. Y ahora lleva los dos nombres, de Austria y Lorenzana. Sí. Y de hecho, San Vicente entonces se funda con ese nombre. Sí, con ese nombre. Con el nombre de San Vicente de Lorenzana. Ok. Pero después le cambiaron cuando le dieron un título de, no sé, de pueblo, parece, ya no me recuerdo, título de pueblo. Muy bien. Entonces, nos hemos quedado ahorita en toda la remembranza histórica de la ocupación de los territorios, cómo entonces es que los españoles, en este caso entiendo, se salen ellos de los pueblos aledaños que ya existían, que ya mencionó usted, y se asientan aquí en San Vicente. ¿Realmente el Tempisque es el lugar de fundación de la ciudad? Fíjate que he oído por habladas, ¿verdad?, de que allí no se reunieron por primera vez, sino que se reunieron bajo un árbol ya no me recuerdo de qué era, el carreto, no sé, era carreto, era un amate, parece que es el que está aquí arriba del mercado, allí por Devene Flores. Bueno, probablemente se reunió un grupo allí, los que bajaron del lado de Tepetitán y de Tepeque, me imagino yo. Y después se reunieron en el otro, porque dicen que ahí te habían reunido. Quizás también fueron discusiones previas, ¿verdad? Sí, para organizarse, y quizás al final ahí abajo se terminó concentrando. Ahí se terminó de terminar. Para los que nos escuchan, decimos ahí abajo porque la ubicación geográfica del árbol del Tempisque para los vicentinos queda allá abajo, el barrio del Santuario. Sí, sería sobre la primera. Sí, correcto. Es bien común decir, bueno, allá abajo por el Tempisque, decimos nosotros los vicentinos. Pues. Sí, así, correcto. Sí. Muy bien, entonces San Vicente nace ya formalmente
en donde está el árbol del Tempisque, y entiendo que en la medida va avanzando el tiempo, pues la ciudad va creciendo. Va creciendo. Algo que me parece bien curioso a mí, y que no sé si maneja la información, es porque, y en base al comentario que acabamos de hacer, ¿verdad? Ajá. O sea, ¿por qué creció hacia arriba la ciudad? Que en este caso estaríamos hablando del que el oeste. ¿Verdad? Que la ciudad creció más hacia el occidente que hacia el oriente. Porque si nosotros ponemos a pensar y tomamos como punto de referencia el árbol del Tempisque, realmente si lo tomamos como centro de la ciudad, ni por cerca. De hecho, está bien al noreste de la ciudad de San Vicente hoy en día. ¿Por qué habrá crecido San Vicente más hacia el occidente? Bueno, mira, la ubicación fue allí porque los pueblos se fundaban cerca de los ríos. Entonces ahí le quedaba cerca la Caguapa. No tan cerca porque la Caguapa ha hecho se ha rebalsado varias veces, esa es la historia. Y este valle que hay aquí, este planchón, ha sido dado por correntadas que han bajado en el pasado. Sí. Y que hace poco tuvimos una correcto. Que se bajó aquí por el lado de la calle ahí por el cuartel bajó la correntada, que se rebalsó la quebrada Baila Huevo que mencionamos. Sí. Entonces, también siempre los seres humanos, las colonias de más caché van más arriba, están más altas, pues al alto del escalón. San Salvador creció también para arriba, Santana ha crecido para arriba, que Sí. son las ciudades que algunas que conozco yo. Y me imagino que por eso. Otra cosa es que como para la zona de abajo también llegaba a ese bajillo donde era Sí. más probable que hubieran inundaciones. Correcto. Entonces, y ocuparon como regadillos esa zona y se fue creciendo no creció tanto, pues creció para este lado, ¿no? Llegó hasta donde está la iglesia del Calvario, hasta por allí más o menos llegaba San Vicente en el siglo XIX. Oye, increíble, o sea, uno se mete, por ejemplo, al Google Maps o cualquier otra. Bueno, hoy con la tecnología uno puede andar con un dron y ver, o sea, ya las ramificaciones que tiene la ciudad, ya realmente, pues San Vicente se ve grande. Muchos no lo conocen, Sí. o no lo conocemos. No lo conocemos. No lo conocen. Es que tiene un montón de asentamientos, o sea, notificaciones que se van por ahí. Sí. Y que yo siempre digo, fíjate que la humanidad, ya los romanos tenían calles pavimentadas y agua potable en las casas y todo, pero como las necesidades van creciendo, tal vez aquí cabe que meter una denuncia. Aquí la ciudad llegaba, Santa Elena hace poco fueron notificaciones y donde creció la ciudad. ¿Va? Sí. Pues hasta allí había una barranca donde van a caer todos los desechos sólidos y aguas servidas. Y allí está todavía la barranca, y a la par del supermercado. Y el Seguro Social, la unidad de salud del Seguro Social, un lugar de salud. Pero si te pasas ahora, ahorita llovió, ya arrastró. Anoche se sintió un gran mal olor allí donde llevaba la suciedad. ¿Va? Pero hace poquito fui yo a pasar una consulta y era un olor que era tremendo. O sea, sí, tal vez no se pensó bien en el desarrollo de la infraestructura. Es que ¿cómo se dice? Del urbanismo. Las necesidades van detrás. O sea que la ciudad va creciendo y las necesidades van quedando atrás. Sí. Y van quedando atrás. Allí tenía que entubarse eso no sé cuántas cuadras, salir hasta allá por el cementerio nuevo que hay, el cementerio. Hasta por allí todavía, o sea, entubar todavía. Primero se asienta y después se ve que se hace, ¿verdad? Un problema común en el país. Es lo normal que sucede aquí. Sí. Vaya, hablemos de estas famosas 50 familias. ¿Qué se sabe de ellos? ¿Quiénes estaban ahí? Habían 3 hermanos de Pedro de Alvarado. Fundadores de San Vicente. Fundadores de San Vicente. Estaba Jorge, Gonzalo y Diego, por ejemplo, creo que es el otro. El otro eran parte de los demás, han de haber sido también militares que vinieron con los españoles. Cuando en España y en toda Europa fue un boom venir a buscar riquezas al Nuevo Mundo. Claro. Y vinieron en el segundo viaje, no estoy seguro si vinieron como 40 barcos. Venía abarrotado. Claro. De gente que venía a buscar riquezas. Entonces así empezaron a poblar.
Total que yo ya no hablé mucho de mi familia, de mi origen. Mi papá tenía era herencia de una abuela que era de ascendencia Chorti, que es una tribu indígena que está aquí en la zona de Guatemala, del señorío del Payaquí, de Chimulja, y hablan Reykjavik, la lengua que hablan ahí. Y el cacique era Copán Galel, el que estaba cuando los españoles, ya no me recuerdo los nombres de quiénes fueron los que lo vencieron a él. Entonces ellos huyeron para las montañas. Y mi abuela era descendiente, hablaba todavía esa lengua. Era descendiente de esos chortis. Y huyeron de esa conquista, huyeron a las montañas. Se refugiaron en las montañas, los mismos que hicieron aquí en San Salvador, que se refugiaron en las montañas, los más jóvenes. Y los que se quedaron fueron los viejitos y los niños. Y ahí, o sea, eso facilitó pues también la penetración de los ejércitos invasores. Eran más poderosos, tenían los caballos, tenían muchas cosas, tenían mosquetes, tenían sables, y estos aquí tenían flechas. Sí. Estaban más avanzados. Sí, correcto. Vamos a ver, algunos, digamos, eventos o datos relevantes después de la fundación de San Vicente a la fecha. ¿Qué acontecimientos históricos, qué ha caracterizado a la ciudad? Yo he escuchado que quienes dicen fuimos capital de la República. También he escuchado que dicen San Vicente fue pujante realmente económicamente, porque nada menos, no entraríamos a hablar de la historia, por ejemplo, de la Basílica del Pilar, pero la Basílica vamos a tocar ese punto. Era un templo, entiendo yo, privado, que comenzó a construir don Francisco de Quintanilla ya por 1762. Entonces significa que la gente que realmente habitaba el territorio era gente que tenía su capacidad económica en su momento, pues. Sí, que era a la par de San Salvador, Santa Ana, San Miguel y creo que Sonsonate. San Vicente era de las 4 ciudades más importantes en esos siglos, en esas décadas también. Total que aquí sucedieron otras cosas importantes o que marcaron historia, como las cosas de la revolución de Anastasio Aquino. Es famoso, pero aquí también hubieron personajes. Bueno, la gente que estaba aquí, los criollos y algunos peninsulares que vinieron aquí de españoles, por lo general estudiaban en la Universidad de San Carlos en Guatemala. Y existe un personaje que para mí es el más grande de los personajes de San Vicente, fíjate, que es el don Manuel Molina y Cañas. Sí. Un presbítero, estudió en la Universidad de San Carlos. Fundó las primeras escuelas aquí, clínicas, y hizo bastantes cosas aquí en San Vicente. Y cuando como Gainza, parece que se llama, era el capitán general, cuando se pensaron en separarse de España, el virreinato de Chiapas. Entonces que tuvieron la reunión y que llamaron a Matías Delgado y a Marce y a otros próceres de aquí que habían estado involucrados ya en las revoluciones. Ya en movimientos independentistas. Movimientos independistas. Entonces ellos, en ese tiempo, aquí en San Vicente estaba el señor Juan Molina. Y fíjate que hubo una debacle, porque unos querían seguir siendo... Ellos pensaban, parece que en esa época... O sea, entiendo que había dualidad de pensamiento. Había quienes querían seguir bajo el control de la corona y estaban los independentistas. No, fíjate que en España lo que pasó fue que Napoleón Bonaparte conquistó España y puso una persona a gobernar en México. Entonces los del virreinato dijeron: nos separamos, ¿va?
Entonces aquí se quedaron pensando que podían tener como una especie de virreinato, pero gobernado por Carlos III, parece que como que era el descendiente del que estaba en España en esos días, del rey. O sea, desde aquí querían dar legitimidad a otro rey que no había sido conquistado por Napoleón. Sí, que estaba escondido en las montañas. Entonces, y otros querían ser parte del virreinato. Pero aquí en El Salvador querían ser la República Independiente de Centroamérica. Y el acta de independencia, la verdadera independencia no fue en 1921, fue como en 1824, perdón. Y tuvieron que pelear, hubieron guerras y todo. O sea que la firma de independencia en 1821, el 15 de septiembre de 1821... Se firmó, pero no se dio. Ya materialmente se dio un par de años. Años después. Porque tuvo ese cisma de que no estaban de acuerdo unos. Entonces aquí vino un ejército guatemalteco apoyado por unos mexicanos del virreinato. Y hubieron unas guerras aquí, famosa la guerra aquí por Tecoluca. Pelearon en Tecoluca, pelearon también en el Conacaste, parece que le dicen, no me recuerdo el nombre, donde pelearon. Y al final se logró la Centroamérica, que quedara como las Provincias Unidas de Centroamérica en 1824, no creo que fue eso. Allí fue cuando pasaron la capital del Salvador, la pasaron para San Vicente. O sea que fuimos capital por 4 años. De Centroamérica. Creo. No, capital del Salvador. Ok. Capital del Salvador, o sea, en San Salvador estaban tomando decisiones a dónde querían, fue un pleito, a dónde querían poner la capital, o no la querían poner en Honduras, porque uno de los unionistas fue Francisco Morazán, que era hondureño. O sea, prácticamente salvadoreño, porque tenemos hasta fue presidente de El Salvador también, tenemos un municipio que se llama Morazán, en honor a él. Entonces en esa época Molina y Cañas lo expulsaron de aquí de San Vicente. ¿Por qué? Porque estaba en contra del movimiento de independencia. Él entonces era pro virreinato. Pro virreinato, pero sí, era fiel a la capitanía. Sí. Era fiel a la capitanía. Entonces él regresó a Guatemala y fue el administrador general de la capitanía. O sea, el cargo de él no era sencillo. No era sencillo, o sea, era de los más grandes hombres que han habido. Por total que la biografía de él ocupa, no sé, de todos los vicentinos ilustres, la biografía de él ocupa como unas 20 páginas y las demás solo ocupan una página. Porque han habido bastantes vicentinos ilustres aquí. Por ejemplo, Juan Antonio Cañas, que lleva el parque de aquí el nombre, es un coronel que peleó a la par de... Antonio José no es. Antonio José Cañas, sí, que peleó a la par de Manuel José Arce por la independencia. Y han habido también bastantes... Había que tomar en cuenta los músicos y los escritores que han nacido aquí, que han parido esta tierra. Está Domingo Santos, un músico, compositor famoso que nació en San Esteban. También está ¿cómo es que se llama? Hablando de vicentinos ilustres, entonces, la ciudad de una u otra forma, con el tipo de gente que estuvo acá, llegó a ostentar, digamos, posiciones muy favorables en la política nacional. Sí. Hubieron presidentes vicentinos en el pasado. Luego empezó a caer los demás departamentos aumentaron, mejoraron. Sí. Y ya se fueron separando hasta que se formaron los 14 departamentos. Entonces San Vicente cayó en ¿cómo te pudiera decir yo? Como un estancamiento, pero ese estancamiento también lo ha hecho que mantenga la pureza. Entonces aquí es un lugar de escritores, de poetas, de músicos. Aquí
yo ese fenómeno de ver que van niños con violines y que uno a menudo mira en las calles, eso yo lo he visto nomás en Israel, ¿me entiendes? En Israel mira uno que van niños con violines a practicar música. Sí. El otro músico famoso es don Napoleón Rodríguez Ruiz. Ese es otro músico famoso de también San Esteban. Hay otro músico famoso que para mí es uno de los más grandes directores de la Sinfónica de aquí, de don Esteban Cervellón, también de San Esteban. Sí, Esteban. Claro. Grandes. Grande. Uno de los más grandes recuerdos que tengo es un concierto de don Esteban Cervellón que dirigió a Eugene Fodor, que era considerado el sucesor de Paganini. Paganini es el más grande violinista que ha concebido la historia. Un italiano famoso, el violinista del diablo, le decían a Paganini. Tenía en posesión varios violines de los más famosos que existen, que ese sería un tema que podríamos tratar otro día sobre los violines. Existen 3 tipos de violines que por más que se han esforzado por querer duplicarlos, no han podido. Las universidades, los alemanes han trabajado por querer hacer violines que tengan esa vibración. Entonces son los violines Stradivarius, los violines de Amati, y el otro son famosos. Los otros, Esteban del Jesús se llama uno de los violines del otro. ¿Cómo que se llama el otro apellido? Se me ha olvidado. Pues yo vi el concierto de ese Eugene Fodor, que había ganado el concurso de violinista joven en Rusia, y era norteamericano, pero era de origen judío. Y eso todavía se me puede chinar la piel recordar, y yo era niño, recordar el concierto que hubo ese día. Pues, que era exagerado. Hay otro concierto que me trae recuerdos casi como ese, ¿va? Es un concierto que oí en Israel, con un coro de Rumanía de 400 cantantes. Hubieron como 4 solistas, 2 de Irán, los 3 cantantes, uno canadiense, otro italiano, parece que era una sinfonía, y estrenaron como 3 sinfonías en el concierto. Era fantástico. Entonces, pero eso es comparable con ese concierto que yo de niño. Y Esteban Cervellón era el director. Increíble, ¿verdad? Y es vicentino, sí. Y don Domingo Santos, el que te mencioné primero, que es un gran escritor y compositor vicentino. Él, cuando hicieron el himno nacional de la letra de Juan José Cañas, que es un migueleño, que yo pensé que era vicentino por el apellido, pero no es migueleño, hicieron el concurso para el himno nacional, que yo lo he revisado los otros himnos de otros países del mundo, y realmente para mí que es el mejor himno. No es porque yo sea salvadoreño, pero es que la letra es buena y la música es buenísima. Vos encontrás, podés estudiarlo, podés estudiar las letras de los otros himnos, pero este de aquí es fantástico. Y el segundo lugar era el himno que había compuesto don Domingo Santos. Todavía lo tocan la Sinfónica y dicen el segundo himno del Salvador. No es el Carbonero como algunos dicen, pero el Carbonero es el que popularmente se considera el segundo. Claro. Bueno, podemos hablar más del desarrollo que hubo después, así el desarrollo urbanístico. Correcto, pero antes de llegar al desarrollo urbanístico y el crecimiento limítrofe de la ciudad, San Vicente, en su conocimiento, ¿cuándo fue su mejor momento? ¿O tuvo varios buenos momentos San Vicente? Es la pregunta. O sea, San Vicente tuvo varios momentos de auge en donde podemos decir, mira, San Vicente estuvo bien en esta etapa, pero cayó, volvió a levantar y volvió a caer, o simple y sencillamente, porque hoy en día, si nosotros vemos la ciudad, lo que usted dice, o sea, los demás crecieron, pero ¿un crecimiento en qué? Realmente el crecimiento es relativo, porque podemos hablar tal vez poblacional, tal vez, por ejemplo, económico. San Vicente actualmente creo que pujantemente, y hablando del comercio como tal vez no es que seamos un departamento tan pujante,
pero tenemos lo nuestro, lo que dice usted, somos ricos en cultura, inclusive en el tema de la producción agrícola. San Vicente pues tiene lo suyo. Entonces, no sé si alguna vez o no sé si lo ha pensado o lo ha investigado, como una cronología de los, digamos, tal vez no es lo correcto llamarlo así, pero de los picos o mejores momentos en el cual San Vicente realmente tenía una gran trascendencia, o momentos en los cuales realmente San Vicente estuvo mal, y cuáles serían esos motivos. Fíjate que en 1927 hubo una depresión después de la Primera Guerra Mundial. Sí. En esa época, un poco más antes, ¿por qué fue lo que causó la depresión? Resulta que fue la Revolución Industrial. Aquí se producía añil. Los españoles producían añil. Entonces todavía me dijo un amigo hace poco que tiene unas propiedades aquí por San Ildefonso. Mire, ahí encontré las pilas. ¿Y los obrajes? Sí, yo le dije, límpieles y arregla, que eso es un lugar hasta puede ser turístico. Entonces aquí se encontraba uno con eso en donde ahora son cafetales. Entonces cuando esta revolución industrial redujo la mano de obra y también trajo compuestos químicos que sustituyeron al añil. Entonces aquí hubo una depresión económica que después se empeoró. En esa época fue a finales de 1800 y después de la Primera Guerra Mundial hubieron problemas también económicos. Y la producción del café que metió Gerardo Barrios lo trajo como innovación de otros países, que él vio que en Inglaterra se consumía bastante café y lo llevaban de otros países, y él tuvo la idea de producirlo aquí. Se produjo más que todo en las zonas de los volcanes. Aquí se produjo, pero aquí solo había un beneficio de café. Y en Santana, hombre, si no te alcanzan los dedos de las manos para contar los beneficios del café. Y por tal que lleva el nombre de Ciudad Morena. Claro. Por la producción del café. Entonces eso le dio un gran crecimiento a la zona occidental. También nosotros nos deprimimos entonces. Después del añil quedamos con una etapa de que no logramos apretar, digamos, al ritmo que otros departamentos con el café. Fíjate que en el lado de aquí de Usulután es famoso el granero de la República. Sí. Zacate, sembraban algodón. Fue famoso el cultivo del algodón que tuvieron ahí en ese lado de Sonsonate. Perdón, de aquí de La Paz. Entonces, Sonsonate por el puerto. Entonces, algunos porque son fronterizos tienen su comercio, algunos está en comercio informal o comercio ilegal, y les da crecimiento a esos lugares. Entonces San Vicente quedó hasta aislado después porque la carretera pasó alejada. Sí. Las dos carreteras pasan, la troncal la Panamericana, que antes atravesaba San Vicente. ¿Sabíamos que atravesaba San Vicente la Panamericana? La Panamericana pasaba ahí por el árbol del Tempisque y entraba aquí por el lado de Tepetitán. Después les costó hacer esa carretera. ¿Eso más o menos en qué año? Fíjate que fue después, en el tiempo Martínez, creo que fue eso. Que se construyó la Panamericana ahí arriba. Sí. En el tiempo Martínez creo que hicieron esa desviación. Y después la mejoraron, que le hicieron de 4 carriles, así como está ahora, y donde está la famosa Leona. Sí. Entonces aquí pasaba la carretera. Algunos protestaban que se estaban desviando y que estaban dejando aislado a San Vicente. Pero fíjate que no, porque nosotros somos ciudad de paso también. O sea, todas las Pana Norte va para el aeropuerto, pasa por aquí. Claro. Toda la gente que viene del norte y va para la playa, la Costa del Sol, ahí está enfrente, o las costas de Usulután, pasan por aquí. O sea, que aquí tiene una posición económica que se puede desarrollar más todavía que lo que hay. Ya casi todos tienen un
centro comercial tipo Metrocentro, San Vicente no lo tiene. Y se podría hacer, por cierto, en la zona de ahí de este plan que está aquí cerca de Mapulapa. Allí se pudiera hacer. Yo he escuchado que hay ahorita como una iniciativa privada en la zona, ahí por la salida de la carretera hacia Zacatecoluca. Ahí está, después hay una iniciativa privada para ver algo de eso por ahí. Se puede, entonces, bueno, pero seguimos hablando de lo que me decías tú, de la fundación de las iglesias, las universidades. Bueno, un tema interesante, vaya, por ejemplo, esto de la iglesia. Fíjate que no es así como decir vos. Era lástima que no me quiso agarrar aquí, la voy a cambiar de... Voy a ver si en este tengo, en este. O no sé por qué no me quiso agarrar. Hablando de la Basílica de Nuestra Señora del Pilar, hasta donde yo tengo conocimiento y lo que he logrado saber es que se hace en agradecimiento. Fíjate que lo que pasó fue que un señor era devoto a la Virgen del Pilar y el nombre no lo tengo. Don Francisco ahorita. de Quintanilla. No era él. No era él. No era él. Y la esposa lo quería matar porque supuestamente estaba desquiciada mental. Y cuando lo iba a matar, el cuadro de la Virgen se movió. Entonces ella se detuvo. Lo intentó varias veces. Y recobró la cordura. Y el Señor, en honor a eso, en agradecimiento, empezó a construir el templo. Y hizo un templo algo rudimentario. Y el que tú dices ese lo hizo después. ¿Me entiendes? Es que sí, tienes razón. Así es. La señora creo que se llamaba Doña Manuela Arce. Doña Manuela Arce, correcto. Doña Manuela Arce. Y en este caso, Don Francisco de Quintanilla, yo creo que era el yerno de ellos. Yo creo que sí, era un descendiente de ellos. Correcto. Y bueno, yo le había pasado hablando con el arquitecto Osmaro Quintanilla, que recuerdo que él estuvo a cargo de la restauración de la basílica. Platicaba justamente eso, que la basílica, no sé, creo que tardó como 9 años en construirse. Y al final Don Francisco... Ya no estaban vivos los señores cuando se inauguró. Ya no estaban vivos. No, ya no estaban vivos. Cuando se inaugura, ¿verdad? Sí, ya no estaban vivos. Entonces, mira, qué interesante, ¿verdad? Realmente... Bueno, aquí, porque estoy consultando el dato, Don Francisco falleció en 1767 y el templo fue estrenado hasta 1769. Don José Merino era el nombre del propietario Don José Merino. De las tierras. Don José Merino y su esposa Doña Manuela Arce. Ellos fueron Ella fue la que intentó atentar contra la vida de él. Qué interesante. Bien, ok, entonces para ir aterrizando algunas ideas por ahí. San Vicente, entonces, hemos dicho que tuvo su desarrollo en el tema del cultivo del añil. Tuvo gente muy pujante, entiendo entonces que la descendencia española a lo largo de los años fue directa, o sea, nosotros, y digo nosotros, sí, asumo que algo tenemos de ascendencia, ¿verdad? Tenía un amigo, un escritor, fíjate, que murió hace poco, don Amancio Cornejo Garay. Sí. Y él publicaba una revista y yo me logré hacer de algunos, cada año sacaba la revista, yo me logré hacer de algunos volúmenes de esa revista y encontré que él mencionaba las descendencias y eran descendientes de, donde mencionaba los Arce, mencionaba los Alvarado. Son los apellidos de los españoles que fundaron la ciudad. Los Cañas. Y él decía ahí la genealogía. Lástima que por la casa lo de tener las revistas esas. También estaba ese señor Robelo, que aquí hay un señor, conozco una familia Robelo. Esos Robelos también están relacionados con la independencia y con los próceres de aquí vicentinos. Sí, o sea que otra cosa que también ha tenido sus épocas es la época del deporte. Aquí hay personajes que yo siempre he pensado hacerle una pequeña biografía de él. Tengo un amigo, por ejemplo, que se llama Calixto. Carlos Calixto, un gran deportista vicentino. Es también músico, también para los que no conocen, es músico.
Lo he visto tocar. Sí, toca bien, toca música, algo de la trova. También está ahorita este señor Ruiz que está dirigiendo, va prácticamente bueno, no se sabe todavía, pero están en las semifinales, está dirigiendo al Platense. Iván. Es un vicentino. Iván Ruiz. Iván Ruiz, o sea que estamos en el deporte han tenido épocas. Bueno, aquí jugó Jorge González, que es el máximo exponente de El Salvador en el fútbol, ¿no? Y conocido mundialmente. En el famoso y glorioso Independiente. El glorioso Independiente. El pasado, Inde, nuestro Inde. Sí. Ahí hemos andado siguiendo a los amarillos y negros de arriba para abajo. Y los fantasmas del Giboa. Los fantasmas del Giboa, los camoteros. Bueno, y eso, los camoteros, ¿de dónde viene el tema? Porque es que habla de San Vicente, el camotero. El Valle de Giboa. El Valle de Giboa, ahí se siembra caña y antes se sembraba también de camote en el pasado. Todavía aquí los dulces, yo creo que los dulces esos que venden de camote son originarios de aquí, originales de aquí. Hay otra costumbre aquí que es de San Vicente que no la encuentra uno en otro lado y es el arroz teñido. Sí. Arroz teñido se come en otros lados, pero no se come como se come aquí. Aquí ahorita vas a ciertos lugares y ahí hay venta de arroz y la gente consume arroz teñido. Y hoy le han agregado frijoles blancos también que se come, pero no se come como aquí. No, yo les hago un queda rico. Les doy un consejo, fíjate. Un señor vi como que quiso intentar, le falta para hacerlo. Y es un buen consejo. Poner un restaurante donde se venda arroz teñido. Restaurante con todas las de la ley. Y que se ponga en una posición donde pasan los que no son de aquí o que visitan. Hay un dicho que últimamente estoy viajando a Oriente y he indagado un poco sobre la cultura de Oriente. Y él me dice, el que no conoce los totopostes no es de Oriente, ni las tustacas no es de Oriente. Y les pregunto yo, ¿usted sabe qué es eso? No me apuesto de que no es de Oriente. No es de Oriente. Y eso lo están vendiendo acá, las dulcerías locales. Lo están produciendo ahora. Ajá, y lo comercializan aquí también en San Vicente. Yo he visto. Bueno, no sé, perdón, le interrumpí. Sí, fíjate que yo había comido totopostes de niños, los que hacían mis abuelos allá en la montaña, pero no eran iguales. Aquel era una tortilla con queso, que la tiran al comal de un lado y del otro lado la tuestan. Ese era el totoposte. No esas bolitas de Oriente, ¿va? Sí, es diferente. Sí, y también aquí en Oriente se comercializa, ¿va? Claro. La venden en todas las paradas de bus, ahí están vendiendo. Y ese otro que digo yo, no. Yo también ahí comí tortilla de malanga, no se conocen aquí, ¿va? Ni los cubanos conocen, porque he platicado con cubanos, que en estos días que vinieron unos cubanos cuando estaba Sánchez Serén en el gobierno, y platicando con ellos me hablaban bastante de la cultura, platicábamos, y ellos comían bastante malanga. ¿Y sabes por qué es la malanga? No, la verdad no. en el selecto de volada venden la malanga. Sí, buena. La verdad no, ya me dejó picado. Es una cosa como... Hay de varios tipos. Hay una que se llama ñame. Y la comen los indígenas de aquí. Esos pueblos que te digo de aquí, de la Libertad. Uh-huh. En esa zona he visto que comen ñame. Hacen tortillas, se come sopa, también se pone frito. Los cubanos me dijeron que frito lo comían. ¿Pero qué es eso? ¿Una planta? Es como yuca. ¿Conocer la hoja del quequeisque? Sí. Pues parecido al quequeisque, solo que tiene un centrito rojito en la hoja. Uh-huh. Y tiene esas grandes yucas adentro, en la tierra. ¿Va? Sí, pero en veces en el selecto venden unas bien grandototas. Entonces de ahí una cosa es poder cortar la rajita, que te queda como una tortilla, la tiras al comal y te la comes con sal, y bien bueno. Malanga, sí. Interesante, ¿va? Vaya, para ir concluyendo algunas ideas por ahí que se me han venido a mente. Bueno, San Vicente entonces hemos dicho que tiene mucha historia. Hemos tenido gente que ha nacido en esta tierra y que ha tenido, digamos, mucha relevancia. Inclusive
fuera del país. Ayer nos hablaba del señor, ¿cómo se llamaba? Merino y Cañas. No, Manuel Antonio Cañas y Molina. Molina y Cañas. Y por supuesto vicentinos ilustres que han habido, siguen habiendo y sé que seguirán existiendo, primero Dios. Algunos datos demográficos, por ejemplo, de la ciudad de San Vicente, por ahí, no sé, la cantidad de habitantes. Hoy en día creo que en el último censo estamos hablando de, bueno, hablo de la ciudad, ¿verdad? No el departamento. En este caso, la ciudad, yo recuerdo que eran como 56,000 habitantes, si no me equivoco, por ahí. Era en el último censo que teníamos, pero más atrás, por ejemplo, en siglos o décadas anteriores, tiene conocimiento de cómo andaban los datos demográficos. ¿Cómo no? El problema es que no me quiere dar la tablet, no me quiere dar los datos. Las traía ahí los tengo, sí. No, hombre, aquí tengo, o sea, como yo he estudiado la historia de San Vicente, sí. sé cuántos barrios habían a finales de 1800, cuánta población había, ¿Cuáles son los primeros barrios, por ejemplo? Los barrios casi son los mismos conocidos. O sea, por eso te decía que la ciudad ha crecido en asentamientos así informales. Sí. Lotificaciones. Si te vas de aquí del estadio para allá, eso está lleno, se sube el cerro y pasa al otro lado. Sí. Si te vas aquí para arriba, esto que le dicen el Concepción. Sí. Ahí llega hasta donde hay un balneario arriba que no sé si lo conocemos. El balneario de los ¿cómo es el apellido? ¿Cómo se llama el cerro ese que está aquí? Ramírez. El balneario de los Ramírez, ¿no lo conoces? No, nunca he ido. No, hombre, va a ver qué bonito. Ahí sí, nunca he ido. Y fíjate que se perdió ahora con esto de las pandillas, o sea que al que iba para allí le ponían renta. Sí, ya es bien complicado el acceso así, ¿verdad? Sí, entonces ahí fue donde se perdió. Tiene como 3 piscinas, tiene una arboleda, pero fantástica, y tenía canchas de fútbol. Y una conocida mía estaba cobrando las veces que fui yo. Cobraba $1 por entrar. Y para divertirse de galán. Ah, sí, fantástico. Un lugar bien bonito. Me imagino. Y no se conoce, no lo conoce la gente. No, yo no lo conocía. Deberían de alguien investigar y explotarlos. Sí, yo solo Mapulapa. No, hombre, allí es bonito. Bueno, y Mapulapa, recurso natural, vea. Sí, eran las fuentes de aquí, la Caguapa y Amapulapa. Uh-huh. La Caguapa, por cierto, en un estado no muy bueno a la fecha, ¿va? Yo veo que el caudal bien disminuido. Sí. Fíjate que atrás, diga, quiera sí o no, atrás han hecho un pozo, no sé si uno o varios, y venden agua. Atrás, cabalito, atrás donde está el nacimiento. Y muchos saben, ya denunciaron y todo, pero yo creo que no han hecho nada. Porque nace allá por Tepetitán, ¿vea? O Verapaz. Ah, no, perdón, espérate que yo estoy hablando de Mapulapa. No, estoy hablando del río Caguapa. Ah, sí, ese no lo conocí. Yo voy a un lugar que se llama San José Las Flores, sí, que es del municipio de San Juan Tepezontes. Ajá. Y nos metemos aquí por Cojute, bajamos a San Ramón. Al bajar San Ramón hasta abajo se pasa en la Caguapa y es un riachuelito chiquitito. Uh-huh. Por ahí nace. Ah, o sea que no, yo pensé que aquí por Verapaz. No, nace allá por Cojute. Más lejos. Sí, por ahí nace. Yo hace un par de años tuve la oportunidad de visitar aquí en San Cayetano Ixtepeque las ruinas de una presa antigua que hubo ahí en la zona de San Cayetano. Pero que no está que está a la par del río, ¿no? Sí, no, en el río Caguapa. En el propio río. En el propio río, sí. Lo fuimos a ver con la unidad de turismo de la alcaldía de San Cayetano. Tuvimos la oportunidad de ir y se ve una infraestructura de hace un siglo, ¿verdad? O sea, ya ratitos, pero nos dijeron en esa ocasión que visitamos que era de las primeras iniciativas para generar energía a partir de la fuerza hidroeléctrica, a partir de la fuerza del agua. Entonces, ahí están. Y también es lo que decimos, ¿verdad? Tantas cosas que hay por conocer y nosotros a veces sin saber, ¿verdad? Me imagino yo que en el futuro se van, es para desarrollarse, ¿verdad? Sí, correcto, ahí está. Hay mucho. A nosotros nos llevaron porque, o sea, súper bien, o sea, está el paredón y todo y ahí baja el agua del río Caguapa. Bueno, y
Por otra parte, Amapulapa, ¿va? Lo que me decía. Sí, allí se está secando. Se está secando Sí, yo. el nacimiento ya está bien. Han habido días que hasta se ha secado. Sí. Ha salido en el periódico. Pero atrás está la venta de agua. Ya tienes 2 días de estar ahí. Porque en una ocasión yo les manejé a un señor porque estaba tomado. Sí. Y para darle a unas vacas, allí fue a llenar un tambo de agua. Bueno, la verdad es que es bien difícil, ¿va? Sí, sí. Si nosotros mismos no cuidamos Yo creo que las autoridades, por ejemplo, Nayib Bukele, si uno le pone un tweet a Nayib Bukele de ese problema, quizás lo soluciona. Que para que nadie que le ha dicho. Porque el maestro ese se pone las pilas cuando pasa algo y le decís. Está atento a las redes. Sí, y los ministros también, pues no vaya a ser que le llegue a oídos de él y les reclame él a ellos, porque nosotros la vez pasada tuvimos un problema con un pariente de mi esposa que no la atendieron en el hospital San Rafael, y mi hijo le puso un tweet al ministro, al instante le estaban llamando. Qué bueno. Que fuera. Bueno. Qué bueno. Bien, nos quedamos ahí un poquito con los temas de los datos demográficos. Le preguntaba sobre los barrios. Hoy en día los barrios que conocemos, sí. San Francisco, San Juan de Dios, el Santuario. Bueno, y yo a veces cuando escucho dirección dice barrio del centro. Sí, es el centro de la ciudad. Pero ¿hasta dónde cubre? Allí sí no sé. Ajá, eso es el limítrofe, ¿hasta dónde llega el centro? Ha de ser pequeño. Yo eso mismo me supongo, quizás es lo que le llaman centro histórico, ¿verdad? En parte, del centro histórico hemos platicado con Medardo, fíjate que platiqué con Medardo y la visión de Medardo era buenísima. ¿El exalcalde? Sí, el exalcalde, hacer un corredor que va del santuario al Tempisque, al árbol de Tempisque. Uh-huh. Es más, cuando platicamos con él, le dijimos, el amigo que estaba conmigo, un ingeniero, que también es escritor, le dijo, no hombre, no adoquinen, si tendría que ser empedrado. Entonces ya no empedró la parte que está a la par del árbol de Tempisque. ¿Te has fijado que ahí está empedrado? ¿Va? Sí. Y ya no adoquinaron ni pavimentaron, porque él le dijo, no hombre, si eso es lo que hay que mantener. Uh-huh. Y hicieron un poco mal la parte que está a la par de Cáritas. La parte que está a la par de Cáritas hubieran continuado con ese parque para abajo. Pero allí lo hicieron, no está bien, digo, tenía que ser parque, continuar. Se quedó corto. Se quedó corto. Hicieron 2 calles con unos árboles en medio, unos arbustos en medio. Sí, pero muy cambiado como realmente era. O sea. Sí, como era antes, sí. Pero podría ser mejor. Bien, hablemos de los límites del departamento de San Vicente. Hoy en día el departamento de San Vicente, si nosotros lo vemos en el mapa, tiene una figura como que fuese como una figura como de un cono, ¿vean? Donde tenemos una zona bien ensanchada y amplia en la zona norte y que se va adelgazando hasta que llegamos a desembocar, vean, en el mar. Pareciera mapa, que es una punta. Sí, correcto. Y este mapa antes, entonces, ¿qué abarcaba el departamento? Ya decía usted, toda la plaza central de San Vicente. No, que en ese tiempo no era el departamento, no, que era con la villa. La villa de San Vicente. Sí, era algo así. No tenía nombre, no tenía la demarcación de departamentos del país. Entonces ahí es cuando abarcó. ¿Y hasta dónde cubríamos? Ya la zona de Zulután entiendo que era San Miguel. Allí San Miguel era todo oriente. Del río Lempa para allá. Ajá, entonces nosotros teníamos el río, teníamos entonces que Cabañas, Cuscatlán y La Paz. Cuscatlán y La Paz. Sí. Chalate ya no entraba. No, Chalate ya no. O sea, lo que ahora le llamamos región o zona paracentral era en aquel entonces el territorio de San Vicente. Se puede decir entonces de que mucha gente que, por ejemplo, héroes y personas que hayan nacido en pueblos como Cojutepeque, Zacatecoluca, eran vicentinos. Eran vicentinos, sí. Entonces, de ahí, porque ese es algo muy, muy interesante. ¿Va? El tema, por ejemplo, del prócer. Manuel José, ¿cómo se llama? Manuel ay, sí. A mí también se me acaba de escapar el prócer Cañas. Ya me ha escapado el nombre, por Dios. Qué laguna mental. Bueno, ya lo vamos a buscar. Y aquí no tengo, no me quiere dar, fíjate. Sí, la cuestión es cómo se discute, ¿verdad? ¿Qué es de Zacatecoluca? ¿Qué es de San Vicente? Pero al final, si es que ellos eran San Vicente también, ¿verdad?
Eran vigentes. Entonces, ¿en qué punto comienza como a hacerse esta separación de identidades de apropiación del territorio? Digamos, ¿en qué momento ya la gente de La Paz dijo, no, yo soy de Zacatecoluca, no soy vicentino? No, es que hicieron las demarcaciones. ¿En qué año fue eso? Fíjate que no, lástima que no me quiere salir, no me quiere dar la memoria aquí, parecerme en la tablet. Yo creo que quizás se me cayó esta cabecita que pongo aquí, ahí es donde ya no me lo dio. Pero si querés la pones ahí vos. No tengo. No tiene para ponerlo. Sí, no tengo. José Simeón Cañas es el José Simeón Cañas, sí, cabal. Él está enterrado ahí en el Pilar. En el Pilar, sí. Sí, entonces los de personas oriundos de Zacatecoluca o de La Paz quieren llevárselo. Sí. Porque dicen que nació allá. Nació allá y es correcto. Pero era San Vicente. Pero es que él es vicentino. Ajá. Es vicentino, sí. O sea, realmente nació allá. Pero eso era San Vicente en ese entonces. Y estos asentamientos ya existían. Hablo de las grandes ciudades, de los departamentos de la zona paracentral. Por ejemplo, en Cabañas tenemos en Suntepeque, está Cojutepeque. No existía como departamento. O sea, ni como asentamientos. ¿Cómo no? Asentamientos sí, pero aquí era la cabecera. Sí. O sea, aquí básicamente estaba todo el manejo administrativo de la ciudad. Aunque fíjate que cuando va uno a misa y vas al lado de Zacate, te dicen, y nuestro obispo, y te mencionan al obispo de aquí de San Vicente. No, pero no, en Zacatecoluca hay obispo. Yo he escuchado... No, en Cabañas sí. Y Cuscatlán, creo yo que es el mismo de aquí de San Vicente. El mismo de aquí es todavía. Sí, correcto. La diócesis de San Vicente entiendo que tiene cobertura en Cabañas y no sé, en Cuscatlán no estoy seguro. Yo creo que sí también. Pero en La Paz tienen su propio obispo, Monseñor, se me escapaba el nombre. Pero sí, justamente eso, ¿verdad? Entonces, las diócesis, yo creo que las diócesis, bueno, no es un tema tal vez que teníamos previsto hablar, ¿verdad? Pero no sé cuántas diócesis hay en el país. no estoy seguro, pero lo que te quería decir yo es que la parte religiosa es la demarcaba los territorios. Hay otra cosa que demarcaba también, que se menciona ahora, el área geográfica. Yo tengo el dato, Monseñor Elías Samuel Bolaños. Es el de Zacate. El de Zacatecoluca. Ajá. Y el de San Vicente es Monseñor Elías Rauda. Elías Rauda, ahora. Sí, correcto. ¿Qué sucedió a Monseñor? Allí puedes ver ¿cómo se llama el Monseñor? Bueno, yo no soy católico, que por ahora no me acuerdo mucho de ello. Sí, correcto. Fíjate que otra cosa importante, la importancia de San Vicente. Aquí hay seminario mayor, no, o menor parece el seminario. Aquí hay seminario, no en cualquier lugar hay seminario. Y otra cosa importante, el obispo de aquí pasó a arzobispo, fíjate. El actual arzobispo estuvo aquí antes. Estuvo aquí en San Vicente. O sea que de aquí pegó el paso por allá. Ahí habiendo tantos obispos en otros lugares. Monseñor Barahona era el que estaba antes. Monseñor Barahona, sí. Correcto, Monseñor Barahona. Él ya falleció estando como obispo emérito. Emérito, sí. Sí. Entonces, las demarcaciones estas territoriales tenían mucho que ver con la cobertura territorial que la religión. Y entonces, San Vicente, bueno, lo que vemos por iglesias católicas por todas partes. O sea, en el centro está obviamente la catedral, pues tenemos la iglesia del Calvario, el santuario. Y hoy en día, si nos vamos ya a las zonas más afuera, sí. O sea, sí, la iglesia de San Antonio de Padua, la de Guadalupe, la de allá de la Espiga de Oro, no recuerdo el hace poquito estuve viendo el nombre. Sí, entonces hay bastantes iglesias en San Vicente. Significa que la tradición católica en San Vicente pues está bien arraigada con la población. Fíjate que la religión, las personas últimamente han dejado de creer en Dios, ¿me entiendes? Bastante gente. A eso se debe quizás parte del problema de violencia. En una ocasión yo iba para ese lugar de San José de las Flores, San Soledad Las Flores, ahí en San Juan Tepezonte. Sí. Domingo de Ramos. Y en la mañana no pudimos pasar allí porque venía la procesión de Domingo de Ramos. Sí. Pero
ya cuando estaba el obispo Rauda, era una cuadra de gente nomás. Tal vez porque comenzaba, podría pensarse. Cuando llegamos a San Ramón, no hombre, sí era más de 1 kilómetro la procesión. Yo me quedé asombrado, dije, vaya qué cosas de la ciudad, como que en la ciudad están dejando de creer la gente. Solo son algunos crédulos por rato, ¿va? Y te dicen ellos, es que pero celebra, pero sí, no es devoto. Sí, lo que pasa es que tal vez ahí, para abonar al comentario, yo lo que he observado es de que aquí en el casco urbano se le ha dado como cierta independencia a las parroquias para celebrar de forma independiente. Entonces, las celebraciones de la Semana Santa ya no están centralizadas solamente en el obispado, sino que hoy, digamos, cada parroquia saca sus propias procesiones y seguramente eso hace que ya no exista como esa concentración masiva, ¿verdad? Claro, no estoy diciendo de que no ha disminuido la cantidad de fieles, pero, o sea, es un factor que la gente deja de creer. Fíjate que hace poco estuve viendo una película que te la recomiendo, se llama la Reina del Sol, la Reina del Blues, creo que se llama la Reina del Blues. Y sale un artista que le dice, ¿por qué no creen en Dios? Y ese mismo objeto es lo que maneja a la gente, ¿por qué no creen en Dios? Entonces, por ejemplo, una señora aquí que era religiosa, iba a la iglesia y todo, no creía en Dios. ¿Y por qué no cree en Dios? No me cumple y quiere que le cumpla. Yo quiero que me cure y no me cura. Entonces no creo en Dios, porque no me cumple lo que yo le pido. Entonces la gente en esa película le dice que él fue pisoteado cuando niño, violaron a su mamá, y ¿dónde estaba Dios en ese momento? ¿Por qué no la defendió a la mamá Dios? Entonces ese cuento se lo manejan hasta... Eso es popular ahorita, ¿va? Porque Dios no... Dios se lo han inventado los vivos para tener fregados a los pobres. Así. Y hay un tema que yo lo manejo en uno de mis libros, que por cierto es el que tiene 400 páginas, donde dice que Juan 23, el que hizo una reforma religiosa, el Papa Bueno, Juan 23, él hizo la encíclica que después llegó a movimientos revolucionarios en todo el país, el Cristo con los pobres y la Acción Católica. Por cierto que John Kennedy era de la Alianza para el Progreso, y era el primer presidente católico, no sé si el de ahorita es católico también, pero él era el primer presidente católico de los Estados Unidos. Y trabajaba en la Alianza para el Progreso, que estaba encaminada en la Acción Católica. Después siguió Pablo VI. Después envenenaron a Juan Pablo I y ya cayó un papa anticomunista, ¿me entiendes? Y les excomulgaron a los papas, los de la teoría de la liberación, que eran los de Cristo con los pobres. Y ellos envenenaron a Yuri Andropov, que era el primer ministro de la Unión Soviética, y tomó el poder Mikhail Gorbachev. Y hicieron la perestroika, y se acabó la cortina de hierro, y Rusia se volvió occidental, o se volvió, ¿cómo se llama? Al estilo occidente. Pusieron ya, por cierto, que critican a Gorbachev, que dicen que él puso los McDonald's, las hamburguesas en Rusia. Y todos ellos eran masones. Entonces salió la noticia, hoy murió, dijeron, el obispo que envenenó a Juan Pablo I, perdón, que era el obispo de Venecia. Eso fue como en el 73 más o menos, ¿verdad? Por ahí, o 60 y algo. No, en el 60, en la década del 60. 60, más o menos, ¿verdad? Sí. Son cosas que vos no sabés porque como vos ya sos más joven, ¿verdad? Claro. Y yo me puedo parte de la historia de Osorio, de Castaneda Castro, de los presidentes que hubieron en esa época cuando yo era niño, sí, o que habían habido. Y bueno, y ya que hablamos de esto, por ejemplo, del tema del liderazgo militar en el país, ¿qué grandes proyectos, por ejemplo, se desarrollaron en la época de las dictaduras militares aquí en San Vicente? ¿O qué pasa en San Vicente en esas épocas? En San Vicente que ya no pasó nada.
la vida siguió. Sí, es que, como no, hicieron el puente Cuscatlán. Ajá. Hicieron el puente de oro de aquí abajo. Sí. Hicieron la chorrera del Guayabo. ¿Cuál es esa? No sé, 15, no, ¿cómo es que se llama? La presa. La presa. 15 de septiembre. O Sí, la 5 de noviembre. ¿Cómo se llama el Cerrón Grande? Esa Sí, se llama esa- 5 de noviembre. Creo que. Ay, Esa mira. creo que es la 5 de noviembre. Sí, ya vamos a consultarlo aquí. Lo vamos a googlear. Yo creo que no se hizo gran cosa. Y para el conflicto armado, algunos Ah, acontecimientos sí, en San Vicente, ¿qué? No, serio. Tendríamos que hablar de eso en otra ocasión, fíjate. Porque quiero ver si en algún libro toco yo esa historia. Yo creo que en ese mismo libro, fíjate, y toco la historia. Resulta que he tenido amigos también que estuvieron involucrados, que por cierto ya murió uno en un accidente de tránsito. Ellos creen que la guerra comenzó aquí en San Vicente, en este lugar que se llama aquí por Tecoluca, que era un lugar que una hacienda, ¿cómo que se llama ahí? Famoso lugar, después de la masacre de unos 4 campesinos. A mí se me ha escapado Se me ahorita escapó también, pero también. es bien conocido el lugar. Sí. Pues, Ya lo busco. fíjate que estoy tan... Bueno, pongo esa historia yo en el libro. La pero- sabana. No es la sabana. No es la sabana. La sabana es que es la finca. Ajá. Es el donde cultivaban. Se llama... Ay, se me olvidó el nombre. Pero conozco a una señora que es la hija de un señor que mataron ahí al inicio del conflicto, ahí en ese lugar. Mataron al hijo, al hermano y a 2 sobrinos de ella. Que dice ella que no tenían nada que ver, que venían pasando con una carreta con maíz y la guardia los detuvo y ellos se pusieron como violentos, renuentes, entonces los mataron. ¿La guardia dónde estuvo aquí en San Vicente en su época de...? Aquí por el mercado, ahí arribita del Pilar y para arriba estaba la guardia. Por cierto que dice que había un político famoso que me contó Hugo que era pariente de él y que ahí se había criado. Hugo Barrera. ¿Te recordás a Hugo Barrera? No sé si habrá muerto, un político fundador de Arena, creo que sea. Sí, me suena. Yo creo que... Ahí dice él que se crió, dice, en ese puesto de la guardia, quizás era militar el papá. Le contó Hugo que fuimos bien amigos con Hugo Scrich. Entonces, en el lugar ese, se me mete otro nombre, fíjate, del lugar ese, de ese que comenzó. Yo me puedo ver la historia porque fíjate que un abogado de Nueva York dice que la gente llegaba donde él y lo buscaban como abogado Sí. y le hablaban del lugar. Entonces él se vino para San Vicente y anduvo recopilando la historia. Entonces eso lo encontré escrito yo en un tweet en internet. Entonces, y conocí a la señora esa que andaba me dijo, lo voy a invitar cuando haya una exhumación, lo voy a invitar a usted para que vaya. Pero después se puso bien mal la señora y me dijo, ya no quiero saber nada de eso porque me causa mucho dolor. Claro. Pero la señora está viva, vive aquí en la Cruz Verde, aquí cerca de donde fue el bonche ese, porque Sí. por cierto que el padre que asistí a ese lugar es el padre, ¿cómo que se llama este padre? Me olvidaba el nombre, pero yo, por mi profesión que no mencioné, que soy laboratorista clínico, yo le hacía exámenes a un señor que era hermano del padre que fue guerrillero. Por cierto, está casado, parece ahora. Ese padre así era padre de Tecoluca y él asistía a esa comunidad. Entonces él, como era el del Cristo de la Liberación, él dijo que a la gente que los niños se morían vomitando lombrices, ¿me entiendes? No había una clínica, no había una escuela, y él dijo, hay que pedirle a los dueños que hagan una escuela. Y los dueños del lugar eran esta familia Angulo.
pero ellos le estaban alquilando la tierra a una señora y la señora sembraba algodón y caña. Entonces viene él dijo, hay que hacer un movimiento de protesta para que nos escuchen. Entonces se tomaron el casco de la hacienda con cartas y todo. Entonces llegó la guardia. Hicieron otra cosa, como no les hacían caso, vamos a hacer más represión. Parece que quemaron parte del algodonal, una manzana. Entonces la señora echó a la guardia y llegaron 6 guardias y capturaron a los supuestos líderes. Entonces todos dijeron, no, hombre, si ellos solo son 6 y nosotros somos como 200. En un descuido los desarmaron a los guardias, los pinquearon, los dejaron en calzoncillo y se vinieron ellos en descalzos y en calzoncillo para el cuartel de la guardia. A los poquitos días se fue varios camiones con tanquetas y todo para el lugar, y allí fue que mataron a varios. Y por eso dicen ellos que allí comenzó la guerra. Yo en esa época era cipote, algo cipote. Y en la iglesia donde yo iba, yo ni iba, ¿me entiendes? Pero me dijeron, ay, va un movimiento bien chivo, vamos. Y de plano era bien chivo. Era un sacerdote belga. Y el sacerdote belga nos dijo, han habido varias masacres aquí en El Salvador. Y estas masacres son el inicio de una revolución. Y ustedes van a ser los líderes de esa revolución. Y es mejor que los líderes tengan a Cristo en su corazón. Nos dijo el padre. Yo no soy muy seguro si ese padre murió en el Mozote, fíjate. Era un padre belga, pelirrojo. Entonces el movimiento se deshizo porque regresó el sacerdote, que era el párroco del lugar, sí, que era bastante derechista el padre. Y hasta nos estuvo interrogando qué fue lo que les dijo el padre. Y yo ya en eso me alejé. Yo creo que porque fui a la universidad después. Sí, interesantes anécdotas, ¿verdad? Sí, cosas incontables pasadas. Bueno, todas esas cosas así que te estoy contando yo son parte de los libros que escribo o de los cuentos. Ahí van. Excelente. Ahí van esas historias. Vamos ahí, ese material hay que socializarlo. La verdad es que hay que socializarlo y hay que aprovechar. Bien, bueno, yo creo que vamos a ir ya concluyendo, haciendo una conclusión. Y yo creo que es importante, ya hemos hecho todo. ¿Sabes qué te debo? Sí. O sea, lo que te voy a quedar debiendo, o a los oyentes les voy a quedar debiendo, es toda la información que tengo sobre las epidemias que hubieron aquí en los diferentes años, que en parte de algo diezmaron la población. Hubieron varias epidemias de cólera, de fiebre amarilla. Han habido varios terremotos. Un terremoto dejó tirado todo en el suelo. Sí. También hubo, cuando estaban celebrando, porque también las fechas exactas en que se celebra San Vicente, porque las fechas que son las fiestas de aquí no tienen nada que ver con San Vicente, tienen que ver con los 400 años de fundación de la ciudad, creo. Sí, se celebra por la fundación de la ciudad el 26 de diciembre. Ahí está. Pero no es la fecha del santo. No son las fechas del santo. Correcto. Entonces, bueno, del santo ya no te conté que lo habían agarrado por ser cristiano, lo habían martirizado, lo habían golpeado y lo metieron a un calabozo. Cuando lo vieron el siguiente día no tenía nada, porque la tortura había sido tremenda, no tenía nada. Sanó en una noche. Entonces después ahí en la mera entrada del convento y de la iglesia, ahí lo decapitaron o lo mataron para como escarmiento a los demás. Pero dicen que cuando estaban ellos rezando la muerte de él, llegó él y les habló, y con un montón de luces fue para el cielo. Entonces, son cosas que se cuentan, que son los requisitos que necesitan para ser canonizados, que han hecho milagros y todo. Claro. Muy bien, interesante saber eso, de dónde viene el nombre, ¿verdad? Sí, San Vicente, el abad del templo de San Marcelo. Del monasterio de San Marcelo, la abadía, el templo y abadía era una cosa grande. Excelente. Bueno, Rómulo, nada más me queda
tal vez consultar cómo ve a San Vicente hoy en día. Yo lo veo lo máximo. Allí sí ya tocaste las fibras, porque San Vicente para mí no sé, yo lo veo, mira, me gusta San Vicente, es diferente a otros lugares, es un lugar cálido, un lugar tranquilo. Para decirte que todos esos volados que ha habido en otro lugar de pandillas, aquí casi no se sintió. A pesar de todo, que una sobrina que tengo en Estados Unidos me decía, chicatillo, todas las cosas le pasan a San Vicente porque cayó el avión, han habido varias correntadas, han habido varios terremotos, pero no, yo siento que aquí como que esas cosas como que fortalecen más a San Vicente. Tal vez en la parte del desarrollo, tal vez estuvo descuidado, porque fíjate que aquí deberían de haber al menos 4 polideportivos. Uno en el 2 en el norte, 2 en el sur. Pero sí hay un terreno ahí bonito, donde dicen que van a hacer el polideportivo. ¿No lo conoces? No. Al final de la colonia esa California. Date tu vuelta por ahí. No es peligroso. No es peligrosa. Bueno, hubo una época que como que hubieron unos tipos allí en esa zona que mataron a varias personas, pero ya no están pandilleros. A varias personas mataron. Yo porque por medio de la gente de allí me di cuenta. Uh-huh. Pero ya no están los chamacos. Ya los mataron. No eran violentos. Se mataron entre ellos mismos. Yo creo que es un flagelo que el país lo ha vivido y... Pero San Vicente ha sido más calmado. Sí. Aquí no ha habido muchos secuestros ni tantos muertos. Correcto. Bueno, ¿y algún mensaje para los vicentinos que están, digamos, iniciando su vida? Las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones, sí. Por ahí está seria la situación. Fíjate que yo soy miembro de una organización que maneja un estudio complementario de parvularia hasta la universidad, y tiene los cursos completos. Se llama una sistematización de la enseñanza. Vamos a tener una conferencia el 12 de junio en una casa, porque nosotros no podemos hacerlo en un lugar grande porque es poca la gente que pensamos que va a asistir, pero donde le vamos a dar a conocer a la gente que llegue sobre la educación para los prejóvenes y para los niños, clases de niños y círculos de prejóvenes, de animadores prejuveniles, y los ponentes van a ser solo personas de 30 años y profesionales, y vos los ves, si vos te ves. Claro. Entonces ahí sí puedo invitarte a ese volado, que te dieras a tu vuelta y sacaras alguna información de ahí, fuera bien. Excelente, sí, claro. Yo me voy a acordar para hacerte llegar esa información. La vez pasada hicimos aquí, hay un lugar aquí a la par de tu casa que se llama La Brisa, ¿no? Sí. Hicieron como una feria de logros con una escuela de niños que ellos manejaban. Yo no pude venir por el trabajo, pero hoy allí lo vamos a hacer en una casa que alquilan ellos en la colonia, en la Tempisque. Qué bueno. Entonces, se hizo un trabajo ahí en la escuela que está ahí, ¿cómo se llama la escuela esa que está ahí por el cementerio? Nicolás Aguilar. Nicolás Aguilar. Se estuvo haciendo un proyecto de piloto de poder meter en un grado, pero creo que no se tuvo mucho éxito con eso. Pero los maestros venían de San Salvador y les habían dado un grado, parece, para que ellos metieran en su programa. La educación de esa forma no es una educación así como la que se maneja en las escuelas. Sí. No es exponencial, lo que es autodidáctica, interactiva, cooperativa, y la otra tiene otro factor que también es importante. Autodidáctica, interactiva, participativa y cooperativa. Esos 4 pilares que usa. Y se maneja desde niños. Son libros los que se van llevando, ¿me entiendes? Y llega
Por cierto que mis hijos casi todos, solo Chema creo que no hizo seminario. O sea, Miguel y Álvaro terminaron hasta con el estudio universitario. 4 años de seminario se llama, ya que se sigue. Un mes al final de año, un mes en un seminario. Venían de a darlo de Tierra Santa. Excelente. Sí. Entonces realmente oportunidades hay, ¿verdad? Sí, oportunidades hay. Yo creo que los padres tienen que preocuparse porque realmente hay espacios. Hay un mensaje. A veces también no se aprovechan. Hay un mensaje que también podría darle yo a las nuevas generaciones, que lean. Y fíjate que tal vez el problema es que el sistema educativo te mete unos libros que no le gustan a uno. Porque cuando vos el libro, lo que se recomienda es, si el libro no te gusta, no lo leas, ¿me entiendes? Eso desde el punto de vista de la literatura. Yo que como escritor, si no te gusta, no lo leas. Porque el libro que cuando lo agarres te gusta, no lo vas a poder soltar. Claro. Y te lo vas a acabar. Algunos dicen que una noche me lo acabé. Lo atrapa a uno. Te atrapa y te lo lees. Sí. Tienes que buscar libros que te gusten. Entonces el sistema debe buscar literatura que le guste a la gente. Claro. Entonces hay libros bonitos. Bonitos. Hay uno fantástico que se llama Amor en tiempos del cólera. ¿No lo has leído? Sí, claro. Está también aquel Crónica de una muerte anunciada. Un libro fantástico. Hay un libro que se llama El camarada Maita, que yo lo relaciono bastante con la historia de este chamaco que mató a los policías y que está preso ahí con un apellido Cornejo. No es Cornejo, es Belloso. Uh-huh. Está preso ahí en el Zacatrás. Sí. Que mató, no sé si 2 policías mató. Esa historia del camarada Maite es una historia de un chamaco que quiso hacer una revolución en Perú, basada en un hecho verdadero. Es un libro de Julio, ¿cómo se llama? El que te mencioné, el escritor que te mencioné al principio, que hizo la Ciudad de los Perros, eso era el famoso, le dieron el premio Nobel, Julio Vargas Llosa. Otra escritora buena, tiene libros buenos, es esta chilena, Isabel Allende. He leído, dentro de los libros que he leído uno que se llama La isla bajo el mar, que utiliza de fondo la historia de Haití. Sí, léelo, buenísimo. Y si querés revisar la historia de Haití. Lectura es cultura. Sí, lectura, sí, buenísimo. Definitivamente. Ahí no hay tales. Definitivamente. Bueno, pues con esto yo creo que llegamos al final de este episodio. Realmente ha sido una plática muy amena. Le hemos dado vuelta a un montón de, cosas, ¿verdad? Pero yo creo que de eso se trata, el espacio para poder socializar, compartir vivencias, en este caso, pues información que muchos desconocemos. Realmente todo este tema de los orígenes históricos, de dónde venimos, quiénes somos, para saber, o sea, por qué estamos aquí, pues. Yo creo que este tipo de aportes suman. Puede ser enriquecida por los aportes de los oyentes. Claro que sí. Entonces, Rómulo, gracias de veras por colaborar con Frecuencia SB. Y pues esperamos que no sea... Es la primera, pero no va a ser la última. Gracias, Luis, a ti, muchas más pláticas. Gracias, Luis, que me das la oportunidad de llegar a más gente. Excelente, ¿no? De eso se trata. Tal vez con mis libros en el futuro. Aquí estaba la Embajada de Israel y yo dije, voy a llevar un libro para que lo vean y que es un libro, esa es una recopilación. Y una recopilación de historias que pocos se conocen. Excelente, hay que promoverlo, de eso se trata. Bueno, entonces vendrán más espacios. Esto ha sido Frecuencia SB, amigos y amigas. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos veremos en un próximo episodio. Saludos y que tengan un excelente día.